Hay días en los que abres el teléfono y el mundo ya no es el mismo desde que lo cerraste. El 14 de junio del 2026, un domingo, millones de personas se enterarían con una notificación que no querían leer. Una colisión de helicópteros en el barrio de Recreio, 2 bandeirates al oeste de Río de Janeiro. 6 muertos sin sobrevivientes. Entre esas 6 personas estaban Oliver Tree, Nickel, 32 años, cantautor californiano y uno de los artistas más originales de su generación. Y también Gaspar Prindías, Gaspi, 23 años, el pibe argentino que saludaba con una voz grave y una sola palabra. Y con eso ya era suficiente para hacerte sentir que era su amigo. Este video no es para darte el resumen del accidente, es para que cuando lo termines de ver recuerdes exactamente quiénes eran. No el titular, no el número de víctimas. Hoy me senté frente a la cámara y no sabía muy bien cómo empezar, porque hay noticias que no se procesan con un guión, se procesan con el tiempo. Si llegaste hasta aquí porque también estás tratando de entender lo que pasó, de entender por qué duele tanto perder a alguien que nunca conociste en persona, quédate hasta el final del video porque vamos a tener más claridad sobre esto. Para entender lo que se perdió este domingo, hay que entender dónde estaba Oliver Tree en este momento de su vida. Oliver no era el artista que estaba tratando de regresar, no era el que estaba buscando un nuevo comienzo, era el que ya había llegado. 30 países y una gira llamada The World's First World Tour, que suena exactamente como algo que Oliver Tree nombraría. El 6 de junio se presentó en Sao Paulo. Miles de personas tenían programada volar a Lisboa el 13 de julio para la siguiente etapa europea. Entre medias, Río de Janeiro, grabaciones, contenido, aventuras con amigos. Y en pocas horas antes del accidente el grupo había grabado con el creador de contenido brasileño conocido como Jay Brick. Y ese sería el último video con vida de los pasajeros de esa aeronave, lo que hace que todo sea más difícil. No hubo señales de que algo iba mal, no hubo despedidas, solo un domingo por la mañana en Río y un silencio que nadie esperaba. Pero para los nuevos, ¿quién era Oliver Tree? Si nunca escuchaste de él, probablemente igual lo habías visto sin saberlo. Un flequillo de tazón, el traje de esquí naranja, el patinete motorizado. Era un personaje visual antes de que abrieras Spotify y eso era intencional. Muchos lo recordarán por la pandemia del 2020 ya que sus canciones fueron las más escuchadas en ese momento. Oliver nació en Santa Cruz, California, el 29 de junio de 1993. Empezó produciendo dubstep. Pasó por múltiples géneros, electrónica, rock, alternativo y el pop. Su álbum debut encabezó 2 listas de Billboard: Life Goes On, Miss You y Alien Boy. Canciones que suenan como si alguien le hubiera puesto letra a la sensación de sentirse raro en un mundo que no terminas de entender. Y eso exactamente era lo que le conectaba con millones de personas, de los que hacían que alguien en su habitación sienta que esa canción fue escrita para él. Y a los 32 años estaba en el mejor tramo de su carrera, ya que había iniciado como artista independiente. Eso no es consuelo, es simplemente el contexto de la magnitud de lo que el mundo de la música perdió ese domingo. Y ahora viene la parte que si eres latinoamericano y tienes menos de 30 años probablemente te pegó diferente. Para los que no conocen a Gaspi, Gaspar Prindías, nacido en 2002, argentino y una voz grave que no tenía ningún sentido en un pibe de su edad, el clásico que se convirtió en sinónimo de él antes de que terminaras de procesar que lo habías escuchado. Gaspi no era un youtuber que hacía un tipo de contenido, era un youtuber que él era su contenido. Sus entrevistas callejeras, su humor sin filtro, su manera de hablarle a la cámara como si le estuviera contando algo a un amigo en un banco de plaza. Todo era genuino, y algunos también lo reconocerán ya que compitió en la velada del año 5 de Ibai Llanos. Viviría un tiempo en Estados Unidos ya que estaría luchando con una severa depresión y regresaría tiempo después para reactivar su contenido, con una emoción y una vibra bastante diferente. Tenía 23 años, 23, en ningún universo paralelo ese es un final que tiene sentido. Casi 7.5 millones de personas en sus plataformas, cada una de ellas sintió ese domingo como si hubieran perdido a alguien de su círculo cercano. Ahora, cuando la noticia explotó, pasó algo que probablemente todos los que estamos aquí reconocemos. Una parte de internet se negó a creerlo. No por falta de evidencia, ya que tanto CNN, la Policía Civil de Río de Janeiro y medios internacionales han confirmado la noticia. Pero el cerebro de los fans, entrenados por los fakes de ambos, creyendo que era un troleo en forma de arte, simplemente no se podía procesar que esta vez era real. En ese estado de shock empezaron a circular las teorías. La más fuerte venía del documental de Gaspi, La Vuelta de Gaspi, en el minuto 14,6 del video.
fecha exacta del accidente, 14 de junio, hay una secuencia donde Gatsby aparece pereciendo en pantalla y el taxi en el que sube tiene los números 14-6 visibles, la misma fecha. ¿Coincidencia? Con Oliver Tree la teoría fue más interesante, ya que fue sobre una canción que habla del acoso escolar y un personaje llamado Mr. Pizza. Con esto algunas personas afirmaron que lo silenciaron por hablar de más, pero no hay evidencia de nada de esto. Es el tipo de narrativa que aparece siempre cuando muere alguien joven y famoso, y que en el fondo revela algo muy humano. Nos resulta más tolerable una conspiración que el azar. Y después está alguien que casi nadie habla, Lucas Vignale, el director argentino que iba con ellos en el helicóptero. La última foto que él subió a redes fue frente al Cristo Redentor. La descripción era una sola palabra: Dios. No hace falta inventar nada, la realidad ya era suficientemente imposible de procesar. La respuesta masiva en redes fue inmediata, y iBrick, el creador brasileño que había grabado con ellos horas antes, publicó que no podía creer que se hubieran ido. Los canales vinculados a la velada del año expresaron sus condolencias, y ambos amigos y compañeros asociados a Gatsby y Oliver Tree despidiéndose de sus amigos. En eso miles de personas adoptaron el buenas como símbolo colectivo del duelo, no como meme sino como ritual. Ahora, hay una pregunta que mucha gente me va a mandar en los comentarios, y es el que ¿por qué duele tanto perder a alguien que nunca conociste? La respuesta, bueno, para mí, colegas, es porque los conociste de la única forma en la que ellos querían que los conocieras. Oliver Tree no te invitó a su casa, no te dio su número, pero te dio sus canciones, las que escribió cuando se sentía diferente, fuera de lugar. Y si alguna vez te sentiste así, las hiciste tuyas, y en ese momento dejaron de ser de él para ser tuyas también. Y Gatsby no te saludó en persona, pero ese buenos, con esa voz que no tenía sentido alguno de un pibe de 23 años, llegaba como si te lo dijera vos. Te reíste con él, te reíste de sus chistes. Y eso es lo que hace el arte, eso es lo que hace el contenido cuando es genuino. Crea una relación real, aunque solo ocurra en una dirección. Y perder eso es una pérdida real. No tienes que disculparte por sentirlo. Lo que sí puedo decirte, colega, y esto es lo único que me parece importante: la muerte física es inevitable, pero la muerte real solo ocurre cuando el legado se olvida. Oliver Tree ya está en la historia del pop alternativo, su discografía no va a desaparecer. Varias de sus canciones seguirán sonando en habitaciones de gente que todavía lo recordará, y también de gente que todavía no ha nacido. Y Gatsby, bueno, ganó una competencia internacional, boxeó en la Cartuja, vivió en Estados Unidos y construyó una comunidad de casi 7,5 millones de personas que se reconocían su manera de ser. Eso tampoco se va a borrar. El mejor homenaje que podemos hacerles es seguir consumiendo su arte con una sonrisa, no como un acto de nostalgia, sino como un acto de reconocimiento, de decirles, aunque ya no puedan escucharme, que el internet fue un lugar más divertido y honesto y humano porque ellos caminaron sobre él. Buenas, descansen en paz.